¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a quienes generosamente nos retransmiten de manera diferida en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Un abrazo, Mona Lisa querida, ese trabajo que hacen todos Molotov, todos los compañeros de Radio La Nueva República, un trabajo que no hacen de ahorita, lo hacen desde hace muchos años y con un esfuerzo también propio. Así es que a todas las compañeras y compañeros de los diferentes grupos, que son grupos que promueven la pluralidad, pues bueno, qué mejor y qué les digo. Y que desde nuestra casa de ese radio, donde está nuestro querido ingeniero Víctor Melara García, gracias, ingeniero querido siempre, y a todos los compañeros por su esfuerzo para que este programa sea posible. Igualmente, Jonathan Álvarez, gracias siempre por todo lo que nos apoya, todo lo que nos lleva aquí en las redes y todo. Bueno, pues queridos amigos, una mesa muy interesante, por supuesto, con la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil, ustedes ya la esperan, algunos temas que ella tocará y también temas relevantes que veremos. Vamos a procurar hacer un enlace con Pablo Green, el caso de quien está preso, y que bueno, es injustamente, y es este caso que se ha tocado en varios medios. Nunca nos queremos apropiar de nada, insisto en esto porque desgraciadamente hay quienes piensan que los casos de las víctimas son de ellos, y entonces cuando alguien más habla de ello piensan que uno se apropia de ellos. No, lo importante es quién es el problema de que es la víctima, darle seguimiento y en la medida que uno pueda la ayuda. Entonces haremos un breve enlace, vamos a procurar que así sea porque se hará al hacer eso. Y bueno, tenemos en la mesa el análisis extraordinario del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar? Ya pasado mañana, es 6 de enero, es una fecha clave. Ya él nos dará su lectura, el especialista en estrategia, directivo del Club de Periodistas de México, parte fundamental de la editorial de Voces del Periodista. Pues a nombre de nuestro productor y director general estamos con ustedes. Vamos a tener una cápsula de nuestro querido Raúl Divino, @Raúl Hernández, @Raúl Divino, y también, por supuesto, ustedes lo esperan a la media, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Moneda, el extraordinario maestro. Vamos ahorita a escuchar a Ceci Tapia. Ceci, queridísima, ¿qué es lo que consideras más relevante en las redes? Te escuchamos con mucho interés. Gracias. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestro Rodolfo Sánchez Mena, un placer de saludarle. Y pues bueno, aquí hay algo muy interesante que se ve en las redes. Primero, el dólar no es tendencia, el peso contra el dólar, porque está en menos de 20 pesos, en todo el día ha estado entre 19.84 y 19.92, pero sin embargo, esta noticia no es tendencia. Eso es algo que nosotros tenemos que entender de quién maneja las redes sociales, por eso lo quería comentar. Si una noticia tan importante como que el país, aunque ha tenido sus bajas por la pandemia, no solamente México, todo el mundo, y se esperaba que cayera la 12%, solamente bajó a 8.9%, y hay que estar como muy pendientes de estos números y saber por qué eso no es tendencia, y cosas como el tema de atacar al doctor Gatell, quien no es un artista o algo así, lo anden persiguiendo, paparazzis en playas, todas esas cosas. ¿Por qué y quién están atrás de estas tendencias que en lugar de ser benéficas, pues causan como azoro y distracción para cosas importantes? Hoy en la mañanera se habló de los temas, porque mucha gente habla de los expresidentes, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, del expresidente Calderón, pero ya no solamente por su lucha política, en el caso de Calderón, de tener un partido, de manifestarse en contra del actual gobierno abiertamente, rompiendo rompiendo pues todo el decoro entre presidentes que existía antes, y él pues obviamente abierto a vamos a decirlo así,
es un abierto atacante contra el actual presidente. Pues bueno, en las redes sociales se siempre habla, pero fíjense que la mayoría de las personas y de los periodistas que se presentan en la mañanera presentan casos de torturas, casos de fabricación de culpa, y todos son de la época de Felipe Calderón. Es algo que nadie lo ha comentado, pero hoy en la mañanera hablaban de Ramiro Granados Palacios y de José Manuel Pérez Astudillo y Dani Hernández, y la periodista Meme Yamel le pregunta al periodista, al presidente, pero no solamente de estos 3 casos en específicos quienes entregaron una carta, sino de otros 200 más. Entonces, pero todos ellos, igual que Pablo Green, que hace un momento nuestra querida Celeste comentó, quien también está por torturas, tratos inhumanos, fabricación de culpa, injustamente preso, lo mismo que los casos ya muy conocidos como es Israel Vallarta y miles de cosas que han sucedido que son justamente de la época de Felipe Calderón. Entonces, no hay que estar muy atentos hablando de esto. Y también resulta que hay amigos que hoy toma posesión Tatiana Cloutier Carrillo como secretaria de Economía. Recordemos que este es uno de los gobiernos con mayor número de mujeres y que sí es muy importante que nosotros lo comentemos, porque bueno, es importante, la paridad, es importante que nosotros los mexicanos sepamos que hay igualdad en circunstancias y que las mujeres están preparadas o estamos preparadas para estos puestos. Y una noticia importante, para finales de este mes, enero 2021, para quienes con mucho gusto están esperando y con mucho deseo de obtener la vacuna, ya habrá 1.400.000 dosis en México. Se han vacunado únicamente 400.000 personas, pero sí es importante que lo comentemos porque hay quienes no están de acuerdo, todo es respetable, hay quienes están de acuerdo, hay quienes las esperan con ansias. Bueno, ya hemos visto que ha habido denuncias incluso de casos de manejo inadecuado de las dosis, ya se está investigando, pero lo más padre que sucedió en todo esto, que se ha atacado tanto al presidente porque habla de periodistas, hoy él ofreció, cuando le preguntaron también en la mañanera qué pasaría con Juliana Sánchez, dijo, pues nosotros vamos a mandar una carta para que se le perdone, o sea, pidiendo el perdón, pero también ofreciéndole a México como un lugar donde él pueda habitar en paz y con todos los derechos humanos que le correspondan. Yo creo que esto es de lo más importante que está pasando en las redes sociales, y hablando de libertad de expresión, sobre todo en un país donde el presidente día a día se comunica con todos los mexicanos que quieran saber, que quieran informarse y no necesiten más. Pero esto es único en el mundo y único en nuestra era. El primer presidente que hace este tipo de ejercicio democrático, social, de información. Eso es todo, querida Celeste. Exactamente, queridos amigos, es muy importante el tener esta independencia de pensamiento, esa línea que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le ha caracterizado con muchas de sus acciones. No se necesita estar en contra de nadie, sino simplemente manifestar y apoyar y hacer acciones dignas a favor, en este caso, de la libertad de expresión y de todo lo que tiene que ver. Y que muchas de las veces vemos que el mensajero es el que sería el culpable supuestamente, ¿no? Así es que, queridos amigos, va a estar sumamente interesante. Vamos a tocar más adelante este tema con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Quiero mandarle un abrazo cariñosísimo a tantos amigos, pero hoy especialmente le mando muchos cariños, como las hemos seguido a Jimboro, Dianita, a quien queremos tanto. Dianita, te mando muchos cariños. Eres una persona de mucha importancia para nosotros y para muchísima gente. Dianita, Jimboro. Así es que, bueno, queridos amigos, pues vamos a ir un corte en un ratito más. Nada más yo les voy adelantando. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos tiene pues su análisis sumamente importante sobre lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Estamos viendo
que ya se daba todo por hecho con las elecciones, y sin embargo ha habido algunas circunstancias que hay que ver, y eso es lo que nos va a decir el maestro, qué es lo que pudiera ser o alguna trampa, algún retraso, algunos intentos. Pues cada quien está moviendo las cosas o procurando hacerlo a su favor. Aquí yo creo que es importante, y lo hemos comentado en redes también, más allá de todo, más allá de las preferencias de cada quien, del análisis que cada quien tenga de acuerdo a su criterio por los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que llamó mucho la atención, a lo mejor no hubiera pasado tanto circunstancia de no haber sido por ese apagón que le hicieron, esta bajada de medios al presidente Donald Trump. No nada más porque sea presidente, que por supuesto que tiene una importancia grande, ¿no? Pero también por ser un contendiente, ¿no? En este caso. Así es que lo mismo le hubieran hecho al otro contendiente, nosotros igualmente pues nos hubiera parecido una cuestión totalmente incorrecta, porque ya es una evidencia de medios que creen que pueden gobernar por encima de lo que sea. Entonces es faltar el respeto a las leyes, faltar el respeto a los ciudadanos, a que escuchemos. Ya después son libres cada quien de decir su punto de vista. Dijo mentiras porque dijo mentiras, en esto lo sustentamos, pero en un programa en vivo, aún suponiendo, sin conceder que hubieran sido mentiras, que al parecer no lo son, pero suponiendo, ¿cómo en ese momento podían saber quienes decidieron bajar de la comunicación a un presidente y sobre todo también a un contendiente, apagar una voz, pues simplemente porque ellos decían que eran mentiras? ¿Qué constancia tenían en ese momento de que eran mentiras si estaba transmitiéndose en vivo? Entonces aquí hay de por medio tantas cosas, como también abordaremos el tema, por supuesto, de Julian Assange. Hay temas que van mucho más allá, pero mucho más allá de lo que es solamente la política, que claro que es fundamental. Y esta es parte de la política, pero hay que darnos cuenta, porque ahí la utilización es nuestra mente, porque ese es el objetivo fundamental de todo esto. Vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí desde estas frecuencias de la libertad. Hemos escuchado a Ceci Tapia Solidaridad 1000. En un rato más procuraremos el enlace con el Ceferezo. Hace ratito procuré ahorita en el corte hacerlo, no me fue posible, pero voy a insistir un poquito más tarde. Yo le pediría, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en el contexto de lo que viene por pues para suceder próximamente, ya el día 6, cuáles serían las perspectivas que está sucediendo en Estados Unidos. Es bien sabido, a quienes acostumbren leer las notas internacionales, queridos amigos, de que el Washington Post publica que tiene una grabación tremenda del presidente Donald Trump de más de una hora, en donde está exigiendo votos a personas, al gobernador o a algún personaje allá en Georgia y cosas así, ¿no? A mí esto realmente, pues con esto de los medios, hijo, qué pena, porque pues los medios es lo que yo conozco en la parte que tengo gente de muchos cariños, pero eso no quiere decir que no debamos de ser autocríticos y también de analizar qué pasa en los medios, ¿no? Por eso no vamos a poder o a dejar de decir algo. Miren, amigos, ¿cómo es posible que un presidente como Donald Trump, que además más que político es empresario, que ha tenido el cuidado del mundo, que se sabe espiado, que sabe que tiene todos los intereses en contra de él, que están viendo a ver cómo se mueve, para dónde voltea, que obviamente tendrá y tiene intervenidos y tendrá micrófonos en todos lados? ¿Cómo es posible que un presidente hable por teléfono y exija y pida y no tenga ni él ni su gente el cuidado? ¿Ustedes creen que en dado caso que eso fuera, no podría mandar alguien, ¿verdad? Un mensajero, con el mensajero de la otra parte, simplemente para él no aparecer? Entonces esto a mí se me hace casi que risible
o de una falta de respeto a la inteligencia absoluta. Por otra parte, pues sí está el audio, sí lo escuché, parte al menos de lo que están saliendo en redes, ¿no? ¿Qué sucede, amigos? Que ahorita con la tecnología y más a esos niveles, pues pueden incluso sacar un audio que esté hablando en chino, en japonés o en ruso o en cualquier idioma que ustedes quieran, al mismo presidente de Trump o a quien sea. Entonces eso de que se le escucha la voz y todo, ya con todo esto está tan avanzado que por desgracia ya uno duda. Ahora, aquí el punto focal que se me hace fundamental es la lógica. Y aquí no hay ninguna lógica para que un presidente que tiene todas las precauciones, que tiene todo el cuidado, pero que además en las circunstancias que está viviendo se sabe con espionaje, con traiciones cercanas y todo esto, pues que se pudiera hablar y a decir lo que dicen que dijo. Entonces el destacar tanto en un medio, el que todos lo den por cierto, cuando no han destacado otras cosas y no han destacado situaciones también muy relevantes de la otra parte. Yo lo analizo como desde del ámbito de la libertad de expresión, pero sobre todo del derecho a la información que tenemos. Entonces, pues aquí hay esa lectura, esa cuestión que se suma y que tratan, que a mí lo único que también me deja como de sabor de boca quiere decir también que están muy preocupados la otra parte, porque qué necesidad tendrían de hacer algo, en mi punto de vista y con todo respeto lo digo, tan burdo, que se me hace que no aguanta un análisis serio, pues saquen este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto me deja muchas cosas que pensar. Y bueno, también esta otra cuestión que ya habíamos comentado sobre algunos senadores que se van sumando, hay unos que han traicionado y que se habían ido como para el otro lado, yo no sé si viendo las circunstancias o por alguna otra razón estén sucediendo ahorita otras cosas, pero vamos a escuchar al maestro para ver su lectura, que es lo más importante. Yo sí quería dejarle estos elementos sobre la mesa porque se me hace que son importantes tenerlos en consideración. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Celeste. Un saludo con aprecio para comentar qué son estas situaciones que se están presentando en los Estados Unidos a propósito de la reunión del Congreso que va a ser el día 6 de enero. El miércoles, y también la elección de mañana en Georgia para elegir a 2 senadores, porque dado los resultados inciertos que se generaron en el estado, ninguno de los 2 contendientes, me refiero a los republicanos y a los demócratas, lograron obtener el 50%, más del 50% que es necesario, y de acuerdo con esta circunstancia es necesario y se va a repetir la elección. Quiero llamar la atención que el que no hayan alcanzado la mayoría habla también de la situación tan peculiar que vive Georgia, en donde se le atribuyeron los votos electorales al presidente Biden con una diferencia realmente de dudarse. Pero bien, ¿qué pasa con Georgia y por qué esta filtración? Bueno, la filtración que se hace a Washington Post es parte de la estrategia política para demeritar los resultados que pudieran ser adversos para los demócratas el día de mañana. ¿Y qué está en juego el día pasado mañana? Pues lo que está en juego, nada más y nada menos, que es que 11 senadores encabezados por el influyente senador de Texas, Ted Cruz, ¿sí?, que van a presentar van a tratar de evitar que se le otorgue el reconocimiento a las elecciones pasadas, y están pidiendo ellos, ¿sí?, que se constituya un comité, que se establezca un grupo
de trabajo que tenga por finalidad auditar las elecciones en los 5 o 6 estados más problemáticos. Sí, esto, ¿por qué lo hacen los republicanos? Lo han hecho anteriormente los senadores demócratas, ¿sí? Cuando ven que hay una situación anómala. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Se requiere, desde luego, que los senadores lo hagan de manera formal, ¿sí? Que ante la reunión del Congreso, los senadores, la Cámara Baja, los diputados, ¿sí? Presenten esta moción, y lo van a hacer tanto senadores como diputados republicanos. ¿Qué es lo que piden? Que en 10 días se haga rápidamente una auditoría y que se generen esos resultados. Y en dado caso de que no fueran favorables o que se encontraran anomalías, como se han tratado de hacerlos ver los republicanos, llamando inclusive al propio más alto tribunal del Estado de la República norteamericana, sí, y que han sido hasta este momento rechazados. Pero bueno, esto lo veremos el martes, pero hay la propuesta de los senadores y muy claro lo que ellos exponen. Pero también en el Washington Post apareció otra nota muy importante firmada por 10 exsecretarios de la Defensa. ¿Qué dicen estos señores secretarios de la Defensa? Hablemos de militar, pero también como representantes de las grandes corporaciones que forman el complejo militar industrial y donde ellos tienen intereses para continuar con el proyecto de bélico norteamericano que Trump había hecho retroceder. Exacto. Entonces, esto es muy importante y además tener en cuenta cuál es el origen de este documento que establecieron los militares norteamericanos. Sí, el Los Angeles Times nos da una pista muy importante, que se trata del expresidente Cheney, sí, y de otro destacado demócrata muy senador a Clinton, sí, y que ambos sí planearon ello para hacer ver que Trump sí está tratando de involucrar a los militares en acciones para desvirtuar los resultados electorales. Sí, aquí ya estamos hablando de otros terrenos más complejos porque se trata de un choque al interior del Pentágono y cuando las cosas tocan en el Pentágono sí hay conflicto. Sí, además de que se suma a ello, como lo plantea uno de los senadores, que son la gran liga de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas que están involucradas en este dueto de intereses favorables al triunfo de Biden. ¿Sí? Y que se están confrontando en este momento materialmente en el Congreso y dependiendo de cómo se presenten las votaciones, se van a separar las dos cámaras, cada uno va a votar por su parte, nos vamos y traemos este resumen a la web. Regresamos, sí, maestro querido. Ese es otro de los elementos también, qué curioso que estamos ya en un momento tan complicado, no estaban las cosas tan sencillas para los demócratas y surge esta llamada, ¿no? Pues con muchas cuestiones que se pueden que analizar y que pues son incluso casi que increíbles, ¿no? Si las analizamos. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio. Bueno, pues estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. En esta mesa está Ceci Tapia, Solidaridad Mil, su amiga Celeste Santeniera. En unos minutos más estamos procurando ya tener por acá
al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero. Aprovecho un abrazo a Dinorita, querida. Mire, un segundito, creo que ya tenemos al maestro Rafael Barajas Durán, maestro queridísimo. Ya estamos al aire. Bien, maestro querido. Y bueno, escuchando con este enorme placer de recibirle, maestro, y en espera de lo que hemos comentado, esta acción del señor presidente en pro de la libertad de expresión. Y hay muchas cosas que tener una lectura y la tiene muy interesante sobre el que se le pueda dar asilo a Julian Assange. Pero antes de continuar con esto, yo le pediría, estaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a base de algunos comentarios también que hizo nuestra querida Ceci Tapia, pues comentándonos y cerrando un análisis de lo que está por venir en Estados Unidos mañana y pasado mañana. Adelante, maestro don Rodolfo. Bueno, entonces sobre la supuesta filtración de la plática del presidente Trump con el secretario de Estado de Georgia, Kamala Harris lo acusó de abuso de poder descarado y atrevido, ¿sí? Entonces, estos dos mecanismos que están empleando para contener lo que va a generarse en el Congreso y tratar de desvirtuar la acción de los senadores para crear un mecanismo de certificación de los resultados y evaluarlos. Entonces, el Pentágono, los 10 generales que hacen mención también el Washington Post en su nota, es muy importante porque ellos destacan además de que en la coyuntura que está viviendo los Estados Unidos, se refieren a ellos que las acciones de los adversarios podrían sacar provecho de la situación. ¿A qué situación están haciendo referencia? Y que es muy importante esto, que es la coyuntura que se vive a un año del asesinato del general iraní, ¿sí? que al recordarlo las autoridades a Soleimani, las autoridades iraníes han reaccionado planteando que también un ataque a la embajada norteamericana en Irak, y por lo cual movieron un portaaviones a la región y que después lo tuvieron que retirar porque la situación se estaba poniendo complicada, habla de que estos juegos no son nada más de carácter electoral, hablan también de un conflicto interno, de los intereses del Pentágono y de los escenarios futuros que están proyectando con el posible nuevo régimen que es, como lo conocemos, ¿sí?, militarista y que puede, ¿sí?, generar un conflicto. Pero esto es lo que vamos a ver el miércoles, cuál es el resultado de algo que ya sucedió en el siglo antepasado, donde se quitaron las elecciones y finalmente con esa revisión se le dio un vuelco. Pues vamos a darle seguimiento, maestro. Muchísimas gracias. Yo agradezco al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, maestro tan querido que está en esta mesa. Y lo que comentábamos hace rato en esta declaración, en esta pues invitación o disposición que mostró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para tener la posibilidad de darle asilo a Julian Assange, vimos que una juez se negó a extraditarlo a Estados Unidos, y bueno, pues esto es muy positivo, pero hay que ver también qué es lo que tendríamos que hacer acá o qué posibilidades hay. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, primero hay que decir que hay que poner la noticia en un contexto histórico y en un contexto nacional. A nivel histórico, yo creo que esto reanuda, digamos, la tradición mexicana del asilo,
cosa que es muy importante. Es una tradición que fue importantísima para nuestro país, ¿no? Es decir, y que además le ha dado muy buenos resultados. Es decir, no olvidemos, entre otras cosas, que Lázaro Cárdenas pues le dio asilo, entre otras cosas, a León Trotsky, ¿no? Y que también le dio asilo a los refugiados de la República Española, que no tenían nadie en el mundo que los quisiera recibir. Bueno, México los recibió, y la verdad es una de los episodios conmovedores de la historia de México, ¿no? Porque era gente que venía huyendo del fascismo, era gente que venía de una derrota terrible, muy dolorosa, muy dura, etcétera, y México los acogió y les dio cobijo. Y hay que decir, entre otras cosas, que en aquel entonces la derecha mexicana, concretamente el naciente Partido de Acción Nacional, se opuso rotundamente a ese asilo, ¿no? Y sin embargo, ya con el tiempo, incluso los panistas tuvieron que reconocer, lo reconoció Gómez Morín, que Cárdenas había hecho muy bien en darles el asilo a los refugiados españoles, ¿no? Y esta tradición, de alguna manera, se reasume, es decir, fue interrumpida, por supuesto, fue también importante en la década de los 70, cuando se dieron todas las dictaduras en el Cono Sur, y aquí en México tuvimos a muchos exiliados chilenos, argentinos, guatemaltecos, etcétera, 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 que además vinieron a enriquecer, entre otras cosas, nuestras universidades, ¿no? Y es una tradición que se interrumpe claramente en la época liberal, y yo entiendo que se retoma cuando se le da el asilo a Evo Morales. Entonces, esa es una perspectiva histórica que no debemos perder. Muy importante. Gracias, hay otro dato que también debemos de considerar, otra beta que también tenemos que considerar, que es el peso de WikiLeaks, lo que ha hecho WikiLeaks en nuestro tiempo. Es decir, bueno, entre otras cosas, no debemos olvidar que WikiLeaks lo que hizo, entre otras cosas, es que filtraron toda una serie de documentos ultra secretos del Servicio de Relaciones Exteriores norteamericanas y los filtró a la prensa y dio a conocer una cantidad de atropellos, de violaciones a derechos humanos, de barbaridades, de atrocidades en todo el planeta, que son exactamente la tortura, de espionaje, matanzas, masacres absolutamente gratuitas, ¿no? Que efectivamente revelan la violencia del imperio norteamericano y que obviamente significaron. Sí. Perdón, terminar. Yo lo único que quería aquí, porque es importante, porque luego se utiliza mucho una figura tremenda, ¿no? Como la de Hitler. Entonces, me imagino si aquí se pudiese hacer un paralelismo, a ver qué decían esas gentes que tanto cuestionan y que tanto critican, ¿no? Esas dobles morales. ¿Qué pasaría si ahorita en historia viéramos que alguien, saca a la luz ese tipo de torturas y de cuestiones aberrantes que se cometieron en esa época y en otras más, digamos, pero ahorita por simplemente citar algo que luego es muy muy utilizado, ¿no? Algo muy claro. Entonces, pues obviamente no puede castigarse aquel que denuncia una injusticia y una violación a la vida y a la dignidad de las personas. Perdón, maestro, adelante. Así es. Entonces, Julian Assange filtró una cantidad de información brutal a la prensa, y es muy curioso cómo reaccionaron los medios a esto. En realidad fueron pocos los medios en todo el planeta que hicieron un uso ético de esa información. Julian Assange decía que había dos, uno en India y otro en México. En México se lo pasó concretamente a la Jornada, y la Jornada hizo una investigación seria de todas estas cosas que se filtran, y sacaron cosas que son brutales. Es decir, entre otras cosas, está el tema de cómo Felipe Calderón va a la Embajada de Estados Unidos en septiembre del 2006, si mal no recuerdo, y acuerdan hacer un equipo con la embajada para apuntalar políticamente a Calderón, y a las pocas semanas empezó claramente la guerra contra el narco, porque el planteamiento era que iban a apoyar a Calderón en los temas que eran prioridad para los Estados Unidos. Y ese asunto no se ha aclarado en nuestro país, es una cosa que hay que investigar, pero por lo pronto ahí tenemos una información muy importante acerca digamos, que habla de la injerencia de Estados Unidos
en nuestra nación. Es decir, ahí tenemos una serie de datos que nos hablan de la posibilidad muy clara de que ahí se haya iniciado la guerra contra el narco. Entonces, más que guerra contra el narco, pues se pudiera decir a favor del narco, ¿no? Perdón. Claro. No, es decir, en realidad es una guerra que utiliza el narco como pretexto. Exacto. Y que se financia o se patrocina. Bueno. Sí. Bueno, sí, ahorita se nos fue la línea, pero ¿qué creen? Vamos a ir a un corte y vamos a ver qué es lo que pasó. Y también, queridos amigos, estamos por charlar también con don Pablo Green, directamente al Ceferezo, y para darle seguimiento, a ver que nos diga cuál es el estatus de las cosas. Adelante, vamos al corte. Gracias a Raúl Divino, @ Raúl Divino, Raúl Hernández, Radio Escucha, queridísimo también de cibernauta. Pues un abrazo, maestro querido, esta es la opinión que nos envió y pues era importante que también la escucháramos. Maestro querido, algo más que sea importantísimo. Bueno, hay tantas cosas que ojalá y se pudiera, que lo tuviéramos otro día de esta semana, sobre este tema de Julian Assange, porque efectivamente se traducen muchísimos intereses en muchísimas lecturas que debemos de tener, ¿no? Claro que sí. Mira, hay dos cosas, una serie de cosas que habría que comentar. Es que Julian Assange es, sin lugar a dudas, el periodista más importante de los últimos 50 años, ¿no? Él, por ejemplo, filtró, Wikileaks ayudó a filtrar el video del tiroteo a periodistas, que es un video brutal, donde vemos en Bagdad cómo de repente la aviación norteamericana, los helicópteros agarran y masacran a unos periodistas. Filtró los diarios de la guerra de Afganistán, ¿no? Uh-huh. Filtró los registros de guerra de Irak, que son brutales, una cantidad de información brutal. Los papeles del Departamento de Estado, que son el llamado Cablegate, donde contaba cantidad de cosas brutales sobre Alemania, México, a Canadá, es de donde sale lo que yo te comentaba de Felipe Calderón, y también han contribuido, por ejemplo, a sacar, por ejemplo, los correos electrónicos de Stratford en 2012. Es decir, yo creo que tenemos pocos periodistas, pues, han filtrado tanta información tan importante en tan poco tiempo a lo largo de su vida. Y lo que es increíble es que Estados Unidos, que se dice el gran baluarte, el gran defensor de la libertad de imprenta, la reacción que tuvo fue buscar encarcelar a Julian Assange. Y una de las cosas que hicieron, que es brutal, ¿no? A mí me pareció verdaderamente siniestra, ¿no? Es que le montaron, entre otras cosas, un juicio en el cual lo denunciaban supuestamente por violación, etcétera. Ya después Suecia retiró el juicio por violación, ya ese juicio sirvió para que lo metieran a la cárcel. Entonces, claramente un juicio amañado, ¿no? Y todos sabemos la historia. Rafael Correa le dio asilo en un momento dado en la embajada del Ecuador en Londres, y después Lenín Moreno le retiró uh-huh. le retiró ese asilo. Entonces lo detuvieron y está en la cárcel. Entonces es curioso que, entre otras cosas, lo que puso de relieve Julian Assange no solamente es la brutalidad de Washington, sino también la venalidad de el aparato de prensa global, ¿no? Uh-huh. Porque muchos periodistas que decían que no, que ellos sí pasaban, entonces no pasaron nada. En cuanto empezaron a verse que eran informaciones que afectaban a los sectores de interés económico a los que ellos estaban ligados, no filtraron nada. Entonces es interesante, hay un tema que es muy interesante, que es que aquí en México el embate de los sectores ultraconservadores contra el gobierno tiene, entre otras cosas, como uno de sus terrenos de batalla el decir uh-huh. que este gobierno censura y que es un enemigo de la libertad uh-huh. de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita nos empezamos a enterar que son justamente los periodistas de Televisa los que son los baluartes de la libertad de expresión y no Julian Assange. Aquí hay algo raro en todo este proceso, porque esos periodistas, pero tuvieron durante décadas
fama de recibir grandes apoyos del gobierno, etcétera, 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 y vamos, jamás ejercieron la crítica contra estos actores, ¿no? Entonces, quiero señalar esto porque es importante decir que la derecha mexicana ahorita anda con un discurso que es muy curioso, lo hemos señalado varias veces aquí, pero como ellos no pueden limpiar su imagen, lo que buscan es ensuciar la de los demás. Entonces estamos viendo, por ejemplo, campañas en contra, por ejemplo, de gente que trabaja en Canal 11, ¿no? Y los acusan de que trabajan en Canal 11 y de que cobran por su trabajo. Perdón, eso es apenas correcto, es apenas legal, es apenas legítimo. Si no estamos hablando de los grandes sueldos, estamos hablando de sueldos que van con todo el tabulador. Y, en cambio, y quieren equiparar eso, por ejemplo, a las millonadas que se daban en contratos en los años anteriores. Entonces, todas esas cosas las tenemos que poner en la balanza. Totalmente, maestro, ya hay que dedicar por lo menos, pues hay varias veces y varios programas que tengamos muy masticado esto que usted nos comparte. Bueno, pues en esta mesa les reitero, está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, y esta Ceci Tapia, Solidaridad Milei, defensora de derechos humanos, además de que es ella fiscalista. Pero, Ceci, querida, el caso de don Pablo Green, a quien ya tenemos afortunadamente en la línea y que le agradezco enormemente la espera. Don Pablo, querido, vamos a seguir su caso, a poner nuestra gotita de arena en lo que vamos, en nuestro granito de arena, en lo que vayamos pudiendo, pero poder tener los enlaces más constantes con usted. ¿Cuál es su situación, don Pablo? Estamos con 3 minutitos, pero aquí lo escuchamos con todo el corazón, lo que usted quiera compartir con nuestros amigos radioescuchas. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Me llamo Pablo Green Salamanca. Me encuentro privado de mi libertad desde el 2 de julio del 2009 por el sexenio del expresidente Calderón. Soy un preso político de ese sistema político que prevalecía y una víctima más de la absurda guerra en contra del narcotráfico, de la cual nos encontramos muchísimas personas presas, privadas de nuestra libertad y violaron nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos civiles, fabricándonos delitos. Y mi situación actual, hasta el momento ahorita, es que se encuentra mi caso en la Comisión de Amnistía para que le den una revisión en Gobernación y así me puedan dar mi libertad. Hoy precisamente por segunda vez se le expuso el tema a nuestro señor presidente en la mañanera por el reportero Hans, de la situación en la que me encuentro. Hans Salazar, sí. Hans Salazar, y él se comprometió, el presidente, nuevamente con el señor Jesús Ramírez para que le dieran la información y le dieran seguimiento a mi caso. Pero mi caso es un caso que ya pasó a la Comisión de Amnistía, que sesionaron el 21 de diciembre pasado, pero a la fecha no sabemos nada porque de ahí lo van a pasar a un juez y ya es el que va a decidir cuándo da la libertad, porque lamentablemente tenemos que seguir con este sistema judicial que sigue igual de corrupto, que no ha cambiado nada. Bueno, por eso aquí me encuentro yo aquí. Don Pablo, muy rápido, Ceci querida, hay pasos muy importantes con los que ya se cuenta jurídicamente y análisis el caso de don Pablo Green. Te escuchamos, Ceci querida. Mira, querida Celeste, yo creo que aquí sí tiene que entrar el conocimiento del presidente, ya que es un caso juzgado. El señor Pablo Green, además, es víctima de tortura. La Fiscalía de Tortura debe intervenir también. No sé si ya le hicieron sus protocolos de Estambul, señor Pablo. Sí, ya me los hicieron. Lamentablemente, rindieron el informe después de que me habían sentenciado. Inclusive yo a la juez del juzgado tercero de distrito de Puente Grande, yo le insistía que mi protocolo de Estambul no se habían echado todavía, no habían rendido el informe de la PGR, y ella insistía que como yo no estaba confeso, no era creíble que había sido torturado. Le dije, bueno, entonces el médico legista de la PGR miente, porque hay un parte médico donde se señalan todas las lesiones que yo presentaba en ese momento. Claro. Y lamentablemente me lo negaron, porque el psicólogo dijo que para que yo hubiera sufrido tortura tenía que estar prácticamente loco, que no durmiera, que fuera un drogadicto, que me la pasara sucio, y que como tengo un coeficiente intelectual un poco alto, yo tengo la capacidad
resolver todo lo que se me presente en la vida y que por eso no tengo secuelas de la tortura. Le digo, bueno, y entonces las lesiones que presentaba en ese momento, ¿yo me las infringí? Lamentablemente fueron peritos de la PGR. Don Pablo, es importante subrayar que usted tiene ya más de 14 años detenido en un juicio. No, licenciada, perdón. Sí. Son 11 años con 6 meses y ya yo agoté todas mis instancias. Ya agoté todas mis instancias. Por eso por eso recurrí a la Comisión de Amnistía. Porque en ninguna de las instancias me hicieron valer ni una de las 120 pruebas que presenté, ninguna sola prueba, porque ellos, Don Pablo, ya nos estamos saliendo, yendo, pero mire, vamos a dar seguimiento a este caso y estamos seguros de la sensibilidad del señor presidente, eso le caracteriza y hay que insistir. Entonces, le agradezco mucho su confianza, vamos a estar con usted. A seguir. Maestro queridísimo, don Rafael Barajas Durán, @Virgón Monero, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Chelsea, querida, mil gracias, sobre todo a ustedes, amigos radioescuchas. Don Pablo, querido, un privilegio haber charlado con usted. Amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y desde lo que se trata, un beso tronadísimo. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. El próximo miércoles, el doctor Francisco Santiago Fernández López con nosotros. Gracias.